El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de literatura. Hoy voy a hacer probablemente uno de los programas más, pues desde luego más intensos desde un punto de vista personal, porque voy a hablar de una lectura, de una serie de lecturas que me han marcado, y voy a hablar de Arturo Barea, un autor, un escritor, que es conocido por La forja de un rebelde, la trilogía de la que vamos a hablar hoy. Si bien es cierto que esta no es su única obra, pues publicó, por ejemplo, Valor y Miedo, que son unos cuentos de la Guerra Civil, Unamuno en el año 55, es un ensayo, La raíz rota, libro que por cierto estoy leyendo ahora y me está gustando mucho. Es verdad que destaca por La forja de un rebelde, una serie de obras, que son tres, de unas 250, 300 páginas cada una, donde Arturo Barea nos habla acerca de su infancia, su estancia en África y luego la Guerra Civil. La verdad es que es bastante interesante. Pero primero vamos a hablar de el propio Barea. Arturo Barea nace en 1897 en la localidad de Badajoz. La verdad es que nace en una familia humilde, su madre es lavandera y sus hermanos, pues desde luego son pues unos hijos que desde luego tienen pocos recursos. Él, igual que sus hermanos, va a trabajar desde muy chico y pues desde luego digamos que la obra de La forja de un rebelde va a ir narrando la totalidad, o al menos la totalidad hasta la llegada a Londres, mejor dicho, a Londres, de su vida. Lo primero de todo, decir que hay pocos libros autobiográficos más esclarecedores que este Arturo Barea. Principalmente porque, yo considero que Arturo Barea es un hombre, desde luego hecho a sí mismo, como hemos dicho antes, hijo de una lavandera, con una historia bastante complicada desde un punto de vista familiar, que, pues con los años va a ser el responsable de la prensa extranjera, de la censura a la prensa extranjera, por parte del bando republicano en la Guerra Civil Española. Tras el final de la contienda, se exilia a Inglaterra con su mujer, a la que por cierto conoce, que se llama Elsa Barea, a la Kulskar, a la que conoce durante el conflicto, en esta censura y en esta tarea de censura, y con la que pasará el resto de sus días hasta que a los 60 años, en 1957, un 24 de diciembre, una fecha desde luego bastante, que ya sabéis que está ahí en medio de las navidades, fallecerá en Farringdon, Inglaterra. Lo primero de todo, vamos a hablar acerca de su primer libro. La verdad es que el primer libro de Barea es realmente interesante. Barea, como hemos dicho, y lo repetiré porque es muy importante, fue hijo de una lavandera. La verdad que las posibilidades económicas que tenían eran bastante escasas. De hecho, Barea consigue estudiar porque su tío, con mucho esfuerzo y trabajo y con una buena posición económica, va a conseguir costearle el colegio. Y la verdad que es interesante porque a lo largo de la obra, y esto es muy curioso, de manera transversal va a hablar acerca de muchos problemas que tenía España en la época y que nos sirve esta obra como una especie de reflejo a la sociedad española de la época. En este caso, por ejemplo, la falta de oportunidades, la falta de alfabetización y la falta de ese ascensor social que no existía y que desde luego a Arturo Barea le fue dada gracias a su familia, concretamente a su tío. La verdad que es bastante interesante porque cuenta un poco la historia de su familia, cuenta además su experiencia en pueblos como Brunete, donde relata la población y las vivencias en dicho pueblo con bastante exactitud. De hecho, en este pueblo él tenía familia y desde luego son unos relatos bastante interesantes para ver un poco cómo era la vida en la época. También es importante destacar el hecho de que su familia, por ejemplo, va a darle la oportunidad de estudiar.
Es curioso porque, como ya sabéis, la mayor parte de las, sobre todo a principios del siglo XX, la mayor parte de la educación estaba controlada por el estamento eclesiástico. Muchísimas de estas escuelas eran, bueno, pues regidas por la iglesia y, bueno, pues en una de estas escuelas empezó a estudiar Arturo Barea. De hecho, tiene varias anécdotas bastante interesantes en las cuales, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, y lo digo porque muchas veces hablamos de la meritocracia. Yo creo que la meritocracia no existe, pues al final sí que es cierto que todos, y creo que, vamos, creo que eso es una cosa bastante de cajón, pese a que nos están intentando inculcar otra cosa, digamos de que si llegas lejos y trabajas duro lo puedes conseguir, que son desde luego eslogans que casan bastante, pero que no están cerca de la realidad, porque como ya sabéis, todos empezamos en una casilla diferente de, bueno, dentro de esa carrera que es la vida y dentro de esa carrera que son los diversos proyectos de vida que queramos llevar a cabo. Concretamente, Arturo Barea narra en su libro un poco las diferencias entre los niños, las diferencias de oportunidades, las diferencias de capacidades entre los propios niños. De hecho, a él se le daban bastante bien las matemáticas y también, desde luego, la literatura. De hecho, ya escribió, bueno, pues desde luego, varios cuentos cuando él era pequeño en el colegio. También es importante porque destaca anécdotas en las cuales, digamos que se habla, por ejemplo, hay una muy curiosa en la cual Arturo Barea está hablando con bueno, el padre, perdón, de un niño que es terrateniente, el niño más rico del barrio. Están hablando con el cura y le preguntan que cómo era posible que Arturito, que es un crío que no tiene ningún tipo de oportunidades, sea más listo que su hijo, que tiene todo lo que él quiere y más. Y el cura, con muy buen, desde luego con muy buen fundamento, le dice, bueno, es que la educación equipara a los ricos con los pobres. Y desde luego Arturo Barea comenzó desde abajo para llegar probablemente a lo que mucha gente dentro de esta afición que son los podcasts, dentro de esta tarea divulgativa, querríamos, ¿no? Y es llegar a, bueno, pues cadenas nacionales y en este caso internacionales. Por ejemplo, Arturo Barea, después de esa educación, bueno, pues va a comenzar a hablar acerca de, bueno, durante esa educación va a comenzar a hablar acerca de la religión, ¿no? Habla de que impregna la educación de los españoles, donde el estamento eclesiástico tiene absolutamente el poder sobre ella, ¿no? También al final esta educación supone para Arturo Barea una especie de recorrido entre el camino que hace el niño para convertirse en hombre, dándose cuenta además de su situación y de su posición en el mundo, definiendo sus objetivos vitales y tomando además una conciencia de clase. Bueno, después de estudiar durante unos cuantos años y de contar muchas anécdotas que son muy interesantes, Arturo Barea, además con este toque novelístico, nos cuenta un poco sus primeras experiencias laborales. Una de sus primeras experiencias laborales fue en una tienda de tocados, donde, bueno, pues va a comenzar a vender, bueno, pues una serie de productos para mujeres y donde, bueno, pues también podemos ver a una clase de españoles, que es este señor que tiene la tienda de tocados y que emplea a Arturo Barea. La verdad es que es muy interesante porque el que, digamos, rige la tienda va a comentar siempre que mira lo que bien que le dan de comer a Arturo, mira lo bien que se vive en esa casa, mira lo que hemos construido nosotros desde abajo. Y es muy interesante, bueno, para empezar porque a mí me recuerda a ciertos momentos personales. Yo esto lo voy a contar aquí, pero bueno, mi familia tenía una tienda y yo siempre me acuerdo, y me parece muy curiosa y esta anécdota me gusta siempre destacarla, porque yo siempre visualizo esa tienda Arturo Barea como si fuera la tienda de mi abuela, una panadería, que no tiene nada que ver con una tienda de tocados, pero que desde luego tenía un mobiliario realmente parecido, ¿no? Esos mostradores antiquísimos, esas vidrieras donde no se podía ver nada de detrás, y bueno, pues desde luego esa actitud de ciertos españoles, a los que incluyo a mi abuela, una mujer que a mí me ha enseñado muchísimo de la vida, en la cual, bueno, pues se considera que el comer, el poder estar todo el día ocupado trabajando, es prácticamente una victoria
personal, ¿no? O vital. Arturo Barea, desde luego, no quiere eso. Y al final del tiempo se acaba yendo de la propia tienda. Y es así como ingresará en el banco. Desde luego comenzará desde abajo, aprendiendo y llevando cuentas dentro de este banco. Y bueno, pues él lo que comienza a ver es un poco su posición como clase obrera dentro de, bueno, pues esa corporación donde, bueno, pues desde luego la afiliación, que en este caso él se afiliará a la UGT, a la Unión General de Trabajadores, estará mal vista, donde, bueno, pues comenzarán a luchar poco a poco por sus condiciones laborales, por mejorarlas, y donde, pues desde luego, tenemos a una persona que comienza, pues un poco a tomar conciencia de todo lo que tiene alrededor, a contarnos ya no solo su experiencia vital, sus miserias, sino desde luego las de muchas personas que le rodean, ¿no? Esto es además una constante en la obra, donde podemos ver cómo, pese a que, por ejemplo, luego con la República, Arturo va a considerar y va a opinar que, bueno, que la República ha traído muchas cosas positivas para, por ejemplo, los trabajadores, te sigue narrando hasta el final de sus páginas, ¿no? De esta obra de La Forja de un Rebelde, la miseria, ¿no? que se vive en España, y desde luego la falta de oportunidades y la falta de, bueno, pues desde luego de, sí, de oportunidades y de trabajo y por supuesto de alimentos que sufre la población en muchos casos. A mí me gustaría hacer una reflexión llegado a este punto, ¿no? Porque al final Arturo Barea está contando su historia. Lo que pasa que a mí, personalmente, me parece que está contando la de todos nuestros abuelos. Por eso yo creo que este libro es muy interesante. Porque en muchos casos, muchos de nuestros abuelos tuvieron que venir a Madrid, y lo digo yo como madrileño, estoy dando muchos datos en este programa, y tuvieron que emigrar viviendo situaciones muy complejas desde un punto de vista económico, y que tras muchos años de trabajo, viviendo en condiciones bastante poco dignas, consiguieron un proyecto de vida que a día de hoy a nosotros personalmente nos afecta, pues nosotros somos herederos, ¿no? de estos proyectos, y somos herederos de todo su trabajo y desde luego de todo su esfuerzo. En este primer libro, además, habla de otro tema que a mí me parece interesante. Hemos hablado de su familia. Hablamos de su tío, que le consigue poco antes de morir esa oportunidad para, bueno, pues ir a la escuela. Y también de las movidas familiares, que son bastante interesantes, porque siempre vemos que en España, y sobre todo en las familias, no sé si será más aquí en España que en otros sitios, pero desde luego que siempre hay problemas familiares, y yo creo que esta obra, además, por su naturalidad, en este tema, ya digamos que son problemas en torno al dinero, que ya os podéis imaginar, propiedades y tal, van a reflejar, yo creo que lo que en muchos casos, muchos españoles, muchas familias han vivido sobre, pues, estas herencias, estas disputas familiares. Y es así como concluye el primer libro. Un libro en el que se habla de esa iniciación al hombre, desde la niñez de Arturo hasta el momento en el que a Arturo le toca probablemente uno de los episodios más complicados de su vida, y es la Guerra de África. En lo que es la Guerra del Rif, porque la Guerra de África ya sabéis que es en 1850 y pico, si no recuerdo mal, que puede ser que me equivoque, porque la verdad que son fechas que me bailan, tenemos, bueno, pues un Arturo Barea que va a cumplir con su deber y que, como muchos jóvenes españoles, va obligado. Él habla, la verdad, que hay muchas cosas a lo largo de este libro. La verdad que son 250-300 páginas que dan muchísimo de sí. Principalmente porque se habla de la situación de España nuevamente, unos años más tarde de su niñez. Habla también de las poblaciones del Rif. Y desde luego de, bueno, pues una serie digamos, de vivencias, ¿no? En África, por ejemplo, en Melilla, donde, pues bueno, desde luego Arturo Barea va a pasar a ser, bueno, pues un militar, bueno, pues que va a, pues bueno, participar en esta, bueno, pues en esta campaña del Rif, donde va a, digamos, trabajar en la intendencia, y donde va a haber, pues bueno, desde luego muchas cosas, pasando por la corrupción en el ejército, siguiendo un poco
por la, bueno, pues un poco por por el trato con los soldados, por el trato con los llamados moros, donde, bueno, pues se ven dentro del propio ejército colonial español, bueno, pues o el ejército español, mejor dicho, porque realmente no era una colonia, lo que es la zona del protectorado, donde el ejército español quiere recuperar prestigio y donde hay varios tipos de soldados. Los soldados españoles, de nacionalidad española, y los nativos, reclutados en el RIF, que un día están trabajando con los españoles y al día siguiente, pues como dice muchas veces Arturo Baré, como comentan algunos de sus personajes dentro de la novela, mañana pueden ser un Paco, o sea, es decir, un francotirador insurgente, que, bueno, pues por necesidad y sobre todo y también por convicciones políticas puede pasar a matar soldados españoles. Él considera además que, bueno, esa guerra es una guerra que es poco beneficiosa para España. Además es una guerra que hace que salga lo peor del ejército, es decir, la corrupción, donde se pueden ver cómo capitanes, como coroneles se llevan materiales, como donde se piden más materiales se amañan y digamos estos al final acaban obteniendo muchísimo más dinero, donde se venden cosas a los soldados por mucho más precio del que tenían y donde pues unos pocos se hacían ricos para que el resto, en este caso la tropa, no tuvieran ni los pertrechos ni el armamento adecuado para establecer la ocupación que se pretendía y tampoco para establecer una vida digna dentro de estas campañas militares. Es en estos primeros momentos donde además Arturo comprende que esta situación en el ejército es, digamos, sistémico y endémico a la institución. Si bien es cierto, hay que decir que esto es solo una novela y tampoco se puede tomar como algo totalmente oficial, es decir, que no son verdades absolutas, sí que es verdad que algo de verdad hay. También es verdad que es posible que esté un poco exagerado. Pero desde luego son las vivencias de uno de nuestros personajes que yo creo que como fuente, digamos, primaria puede ser muy interesante para quien quiera leer sobre este periodo. Por otra parte, también habla acerca de, pues por ejemplo, sus vivencias durante el llamado desastre de Anual, momento en el que el propio Barea tiene que coger y llevar muertos desde las carreteras hasta la propia ciudad de Melilla, donde, bueno, pues los arrastra y digamos que comienza a desarrollar, bueno, pues una especie de temor a la sangre y temor desde luego a los desmembramientos y a la muerte, ¿no? Donde, bueno, pues en 1921, pues eso, el desastre anual lo va a marcar de por vida. También además esta obra, la verdad que yo creo que es una metamorfosis del propio Arturo Barea y de su personalidad. Claro, él llega a África siendo poco más que un niño, porque al final no había, digamos, llegado a esa adultez, pero se acaba siendo un hombre. Él habla acerca de, bueno, pues de la ciudad de Ceuta, habla de las tabernas, de sus experiencias en ellas, incluso habla de los burdeles, donde, bueno, pues conoce personajes complejos. También es el momento en el que el niño pasa a ser adulto porque desarrolla su primer amor con una mujer llamada Chuchín, con la que mantendrá una relación durante un tiempo y con la que no volverá a estar más, principalmente por su vuelta a Madrid tras licenciarse. Respecto a esto último hay que comentar que, bueno, Arturo Barea habla mucho también acerca de la sociedad de las apariencias. De hecho, con Chuchín, muchos de estos militares le van a instar a que deje de verla, principalmente porque van a considerar que ella no es digna de él y que desde luego está en otra posición social respecto al grado militar que tenía el propio Barea. A no relacionarse con la gente humilde y bueno, él además está un poco desubicado porque, y le pasará muchas veces a lo largo de su vida, o al menos es en lo que narra la novela, porque él está en sitios donde la gente cree que él no debe estar y sin embargo él está porque ha desarrollado esa conciencia de clase. Es decir, él trabaja en ciertos oficios que son, y ya trabajará más adelante en eso, él trabaja en ciertos oficios que supuestamente son de más categoría que para entrar en una taberna, o en este caso en el ejército, ¿no? Donde él tiene una graduación y no es soldado. Y donde, pues bueno, le mirarán un poco como un bicho raro porque considerarán que no es uno de los suyos, ¿no? También hay que destacar que a su vuelta de África, Arturo Barea choca con la realidad de España, un país donde el desempleo era realmente acusado
y en el que las oportunidades brillaban por su ausencia, pese a que él es verdad que no le faltaron. También nos habla de su primera esposa y que bueno, pues que es la hija de un señor que tiene posibles y que es, bueno, de hecho se llamaba Aurelia Grimaldos y que, bueno, pues estuvo casado con ella hasta mediados de la Guerra Civil. Y donde, bueno, pues él al final habla del matrimonio con esta mujer, habla de lo que él considera que debería ser y de lo que considera que no debería ser. También, por otra parte, él habla acerca de la sociedad en la que se mueve, que es realmente machista, sobre todo porque al final digamos que tiene a las mujeres relegadas en el hogar y desde luego donde el hombre puede divertirse cuanto quiera mientras que no desatienda las reglas básicas del matrimonio. Desde luego, esta segunda obra, que además nos habla tanto de África como de España, sin duda alguna es una obra que, a mi juicio, es muy interesante porque de alguna manera nos muestra una sociedad de un punto de vista transversal, ¿no? Esa sociedad española. Estoy hablando poco de Barea y mucho de España, porque Barea es al final un reflejo de España y España es el reflejo que quiso mostrar Barea en esta obra. A ver si se me ha entendido bien. Me está gustando mucho este programa. Quiero hacer una reflexión llegado a este punto, tras haber analizado 2 de estos 3 libros, y desde luego creo que es una lectura realmente obligada. Si no os están entrando ganas de leer este libro, por favor, hacéroslo mirar. En el tercer libro, En la llama, esa última obra de Arturo Barea, Arturo nos habla acerca de la vida del propio personaje y sobre todo nos habla de sus experiencias desde un punto de vista vital, por ejemplo, durante la República, donde él considera, tanto en este segundo como tercer libro, él habla acerca de los problemas que hay bueno, pues desde luego en el pueblo donde él reside, donde además hay una conflictividad social importante. Y bueno, pues llegando a este tercer libro, que desde luego para mí es el más controvertido de la trilogía, pues habla de uno de los momentos más críticos de la historia de España en el siglo XX, habla acerca de la Guerra Civil. Desde luego habla de la Guerra Civil desde una perspectiva muy singular y sin tapujos. Hace una descripción crítica sobre la guerra, sobre los bandos, concretamente sobre el Frente Popular, y donde, pues eso, lleva a cabo una serie de críticas sobre los gobiernos republicanos y las organizaciones del Frente Popular y su conflictividad entre ellas y su incapacidad para mantener un frente y sobre todo un proyecto frente a su antagonista, ¿no? Que son los fascistas que dieron un golpe de estado en el 36. Él habla sobre los desmanes de la guerra, por ejemplo, las sacas, los jurados improvisados, los fusilamientos de gente que tenía posible simplemente por tenerlos, y habla un poco de la violencia de la República, de la cual, por cierto, muchas veces se nos ha acusado de que no hemos hablado, y sí hemos hablado un montón de veces, que lo quiero dejar aquí. Y el propio Barea, pese a defender el régimen republicano, sus ideales y por supuesto su proyecto, sí que es cierto que va a acabar asqueado desde luego por el mundo de miseria en el que va a vivir a lo largo de la guerra civil, ¿no? Las garantías inexistentes en estos juicios, el odio tras el golpe y desde luego, pues bueno, pues el cambio de ciertos personajes, como es el caso de Ángel, que es un muy buen amigo de Arturo, que cambian absolutamente en este momento crítico de la historia de España. También habla acerca de la diplomacia republicana, ¿no? Que habla mucho sobre la capacidad que tiene España o que debe de tener para vender su conflicto en la prensa extranjera y la posición de las democracias occidentales como cobardes ante ese abandono de la España democrática. Por otra parte, también habla acerca de su trabajo en la radio, trabajo en el que además, junto con el de la censura, aparte de que va a conocer a Ilsa, su mujer hasta sus últimos días, va a conocer a personajes como el general Miaja, defensor de Madrid, y donde pues va a hablar acerca de, con su programa La Voz de Madrid, acerca de los, digamos, la información del día a día, anécdotas y un poco una serie de programas para levantar el ánimo a los combatientes y a los ciudadanos, para hacerles un poquito más amena esa
experiencia vital tan insoportable como fue la guerra civil. De hecho, esto es interesante porque es solo el preludio de lo que Barea hará durante durante la década de los 40 hasta su muerte en la BBC, que es probablemente uno de los programas radiofónicos más importantes de todo el planeta, que es británico, ya lo sabéis. De hecho, la podéis escuchar a día de hoy y es muy recomendable. Arturo Barea, además, a partir del año 37 sale de España. Bueno, en el 38 sale de España, momento en el que prácticamente es perseguido por los servicios secretos españoles, por los rusos, sobre todo por los comunistas españoles que quieren censurarlo, y acaban saliendo de España. Personalmente, esta salida de España, Arturo Barea habla de esa soledad, de ese abandono. Desde luego habla mucho de esa capacidad autodestructiva del Frente Popular. Habla también, por supuesto, desde luego de esa persecución y sobre todo de una especie de pesadumbre por haberse tenido que ir, obligado, por supuesto, por las circunstancias, y donde su paso por Francia, que será el primer destino en el que él residirá durante unos meses, hasta llegar posteriormente a Inglaterra, hablará de las miserias que tuvo que vivir él y, por supuesto, que tuvieron que vivir el conjunto de los españoles que estuvieron en Francia. Desde luego, llevados a campos de concentración, sin comida, sin higiene y desde luego abandonados por un Estado que miraba hacia otro lado, pese a tener un conflicto militar importantísimo y muy grave desde un punto de vista también migratorio en su puerta trasera. La verdad es que esta obra acaba desde luego con creo que una descripción también de lo que es el exilio para los españoles. Creo que además es muy interesante porque esta obra se puede leer junto con las de Ramón J. Sender, otro escritor que habló mucho del exilio y desde luego habló también sobre las miserias en España con ese Requiem de un campesino español. Y desde luego esta obra creo que es una obra que no puede dejar indiferente a nadie. La verdad es que después de haber estado hablando media hora de ella, aparte de que yo creo que a mucha de la gente que escuche este podcast le va a gustar y desde luego le va a transmitir muchas cosas, creo que es el reflejo de una época y es el reflejo de nuestros abuelos que, en algunos casos lucharon defendiendo unos valores, fueran cuales fueran, unos valores que tampoco deben de perderse. Y desde luego sí que es cierto que es el momento en el que España, por así decirlo, se parte, o mejor dicho, la parten en dos, y donde la vida de muchos miles de personas queda truncada y tienen que buscarla en el extranjero. De hecho, estoy leyendo La raíz rota, que es la siguiente novela de Arturo Barea, escrita poquito antes de su muerte, y es muy interesante porque el propio Arturo Barea habla de la España de la época, una España miserable, una España que no tiene para comer, una España donde la corrupción está absolutamente instalada en las instituciones. Y creo que, fíjate, sin ser Arturo Barea más que, por cierto, un perseguido por el régimen, desde un punto de vista también propagandístico, sin ser Arturo Barea una persona realmente consciente de lo que pasaba en España, pues él no había estado, y este libro lo escribe con las informaciones que le dan sus homólogos ingleses que vienen mucho a España. Sí que es cierto que yo creo que analiza muy bien lo que fue la década de los 40 y la década de los 50 en España hasta el desarrollismo, momento en el que tanto la corrupción estaba absolutamente instalada, y si bien es cierto que el franquismo tiene una corrupción endémica, pues al final las instituciones pertenecen a las élites franquistas, pues como una especie de coto de caza, pues habían ganado una guerra civil y desde luego tenían el poder asegurado, al menos hasta los años 70, donde la corrupción y la miseria y donde esa España que quizá para Barea era antagónica, subsiste. Desde luego este podcast ha sido muy interesante, yo os animo a que me dejéis algún comentario, espero por supuesto que algún día discutamos sobre ello y por supuesto espero que que tengamos desde luego la verdad que esperemos que podamos discutir acerca de esta obra más adelante. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado
Dejadme algún comentario hablando sobre este libro, quien lo haya leído. Sabéis también que nos podéis seguir en Spotify, en iVoox, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, donde podéis mirar Foro de la Historia, que ese es nuestro usuario, y nos encontraréis en Facebook, en Twitter y en otras redes, como en Instagram. Y bueno, pues seguiremos hablando en otro momento acerca de literatura. Sin más, me despido, muchísimas gracias y chao.